¿Cuál es el meollo de la situación interna en la Cámara de Cuentas y cómo podría resolverse? ¿Qué tal, amigos? La pregunta de hoy sobre un tema recurrente que se ha mantenido por semanas como uno de los asuntos conflictivos en República Dominicana. La situación de la Cámara de Cuentas, las acciones que desarrollan desde el Congreso Nacional para un posible juicio político a los miembros del organismo que tendría el propósito de destituirlos. ¿Cuál es la cuestión? Hay que insistir en que la Cámara de Cuentas es un órgano sumamente poderoso, que es un órgano autónomo, que tiene su razón de ser en el artículo 248 de la Constitución, que es un órgano con rango constitucional, el órgano superior para auditar las cuentas nacionales y para proteger el patrimonio público. ¿Qué ocurre después de su elección por parte del Senado? Sus miembros son autónomos. ¿Y qué es lo que está pasando al interior? Porque se habla de irregularidades, o de problemas, pero ¿cuáles son los problemas? Hay un tema de entendimiento entre los 5 miembros, 3 damas y 2 caballeros. Hay una situación denunciada, real o ficticia, de supuesto acoso laboral por parte del presidente del organismo contra algunas mujeres empleadas. Eso es lo que se conoce. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la cuestión? El meollo. Desde nuestro punto de vista, hay un tema de poder y un intento que ha sido reiterado, y en esta situación no escapa ese factor de tener el control político del organismo por la trascendencia de la labor que desarrolla, por la calidad que tiene para producir informaciones, emitir diagnósticos de informes contables, de auditorías que pueden convertirse en elementos probatorios o para el inicio de procesos contra la corrupción administrativa. Esa es la cuestión. El tema no podemos verlo desde las ramas, hay que buscar raíces y recordar que la fiebre no está en la sábana. El problema no es la cabeza de la Cámara de Cuentas desde nuestro punto de vista, es la estructura interna que mantiene unos mecanismos que quien la controla, aun sea desde fuera y con carácter político, va en alguna manera a influir o a tener incidencia en la labor que debe desarrollar. En otras palabras, que el propósito de los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas al iniciar su gestión fue llevar a cabo una reestructuración interna. Para ello se dispone, el organismo tiene recursos en fondos, 700 millones de pesos, pero no ha podido acometer esa tarea necesaria. ¿Por qué? Porque se ha encontrado con escollos de la burocracia y la legislación nacional en el sentido de que algunos servidores son de carrera, es decir, que tienen la protección de la función pública que otorga la Constitución a este tipo de servidores públicos que no pueden ser desvinculados sino al término de su labor o por una causa extraordinaria. De suerte que el tema es ese, porque esas estructuras no quieren ser removidas. Esas estructuras que han fabricado las llamadas auditorías complacientes o auditorías maquilladas, el término que se ha acuñado. Hay una propuesta o una opinión de Participación Ciudadana de que debe buscarse una salida que no implique la sustitución de los miembros de la Cámara de Cuentas.
Esperemos porque las cosas evolucionen y pueda llegar paz y sosiego a este importante órgano para el control de las finanzas públicas. Gracias. Hasta un nuevo comentario.